Trabajar con base de datos puede resultar un poco complicado si no tenemos nosotros una base teórica. Es que resulta que en algún momento nosotros queramos comprender no solo la terminología que se utiliza, sino también de qué estamos hablando, de qué se trata, cómo podemos nosotros hacer uso de dicha información y todo ello. Entonces, forzosamente necesitamos un poco de teoría para entender mejor esto de la base de datos, ya que 100% trabaja con base de datos. Entonces, si entendemos qué son las bases de datos, por lo tanto, vamos a entender el programa. Ingresando lo que es la teoría, nosotros podríamos hablar ahora del problema que resulta trabajar con datos. Es que nosotros, si tenemos muchos datos, mucha información, por ejemplo, los libros por autores, años editoriales, los préstamos que se hacen de los libros en una biblioteca, absolutamente todo, va a ser difícil poder ubicarnos realmente y querer encontrar a un usuario, hacer búsqueda de archivos manuales o en Excel todas las hojas, ir revisando uno por uno, entonces va a resultar realmente muy complicado. Entonces, trabajar con base de datos nos va a posibilitar a nosotros y nos va a permitir manejar una gran cantidad de información de manera totalmente organizada. Otra sería la facilidad de actualización que nosotros podemos tener al utilizar el mismo. Significa que si utilizamos otros medios y otros recursos como Excel o Word para querer poner muchos datos, poder actualizar dicha información se nos va a complicar realmente la existencia porque vamos a tener que buscar en gran cantidad de datos y tratar de relacionar uno con otro y eso va a ser totalmente inviable. Por otra parte, tenemos la precisión que nos da trabajar con base de datos. Significa que vamos a poder ingresar datos inequívocos, pues para cada uno de los datos y la información tenemos casillas concretas y específicas. Entonces, hay un margen de error realmente mínimo que nosotros podamos tener. Por otra parte, la información manejada en base de datos son totalmente seguras. Gran parte de ellas no solo tienen contraseñas para el acceso al mismo, sino que el hecho de que ya esté almacenado en un lugar y solamente pueda acceder una persona para el manejo del mismo, especialmente para la estructura y diseño, ya nos da máxima fiabilidad y seguridad. Sin embargo, existen otras cuentas, si así se puede llamar, para la cual muchas personas pueden utilizar los datos y poner información en la base de datos si nosotros así lo queremos. Pero para la estructura, modificar el origen, la organización, todo ello de la base de datos, podemos restringir exclusivamente a una persona, cosa que es muy difícil trabajar simultáneamente en un mismo documento utilizando otros programas como Excel. Sin embargo, utilizando Access, múltiples usuarios pueden ingresar simultáneamente e ir ingresando los datos también dentro de sus respectivas tablas. Y por último, tenemos la importancia de la redundancia, la cual en lugar de tener muchos datos repetidos, que es muy ineficiente trabajar información de esa manera, con Access vamos a evitar tener datos repetidos. ¿Por qué? Porque vamos a organizar la información en tablas y cada una de las tablas están relacionadas unas con otras, indicándome si hay o no datos repetidos. Entonces, vamos a evitar también dicho conflicto.